Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con los ejercicios de recursión con listas de listas y en este caso vamos a trabajar el problema de obtener sublistas a partir de una lista, en este caso de enteros, pero puede ser de cualquier elemento. Veamos el problema que vamos a trabajar. Por lo tanto, teniendo una lista de números enteros, de vuelta pueden ser cualquier elemento, pero bueno, trabajaremos con números enteros para que sea más sencillo. Vamos a devolver una lista que va a contener todas las sublistas posibles que pueden generarse a partir de esta lista original, pero siempre y cuando respetando el orden de los elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una lista de 3, 2 y 1, ¿no? Estos tres elementos, y lo que vamos a hacer es generar o intentar generar una lista de listas donde cada una de esas listas sea obviamente una sublista de esta original, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una lista que va a ser obviamente la misma, ¿sí? Vamos a considerarla también una sublista, y luego vamos a tener las listas obtenidas a partir de remover alguno de estos elementos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en el primer caso, removiendo el 1 nos quedaría una lista 3, 2. Luego removiendo el 2 nos quedaría la lista 3.1 y luego removiendo el 3 nos quedaría la lista 2.1. Luego vamos a obtener sublistas también removiendo de a dos elementos, por ejemplo sería solo la 3, la 2 y la 1, ¿no? Con estos elementos hasta llegar a la lista vacía que también es una de las sublistas posibles. Muy bien, ¿cómo planteamos el problema? Bueno, es una manera de hacerlo sería con este proceso de inducción, ¿no? Como para partir de casos generales o particulares, a partir de casos particulares, tratar de obtener estos casos generales, ¿no? O generalizar un poco el patrón que estamos detectando. Así que vamos a verlo de esta forma. Mismo ejemplo, vamos a pensar entonces cómo podemos generar, ¿no? O cuál sería el resultado esperado de esta XSS dado listas más pequeñas, ¿no? O cómo empezamos desde una lista quizás que no tiene elementos. Por lo tanto, este procedimiento de partes, ¿no? O sublistas, en este caso lo llamamos partes porque sea más corto, pero es lo mismo. Dada una lista vacía, una XS vacía, lo que esperamos que nos devuelva es simplemente una lista con qué adentro, con una lista vacía, porque es la única sublista posible que se puede generar, es esta misma lista original. No se puede descomponer en otras sublistas más pequeñas. Por lo tanto, este sería un caso trivial en donde estamos esperando que el resultado sea este. Es importante entender este concepto de que no es una lista vacía, partes, sino es una lista donde adentro hay una lista vacía, porque es la misma que la original, ¿sí? Son dos cuestiones distintas, dos conceptos distintos. Bueno, ahora pensemos el caso siguiente. ¿Qué pasa si tiene un elemento? Bueno, si tiene un elemento como el 1, lo que va a suceder es que voy a esperar que me dé una lista con adentro una lista vacía, ¿sí? También, porque es una sublista, también una lista vacía de esta lista que tiene uno solo, con la lista de un solo elemento también. Así que este caso también es bastante sencillo de ver. Veamos el caso con dos elementos, quizás acá empieza a aparecer un poco más, ¿no? Pero bueno, antes que nada quiero que vean este cuadrado que está remarcado acá y voy a ir remarcando algunos cuadrados como para que ustedes puedan ver un patrón que se va formando, ¿sí? Veamos ahora dos elementos, el 2 y el 1. Por lo tanto, tenemos nuevamente la lista original y luego eliminando de a un elemento, ¿no? Entonces tenemos la lista original, luego la lista con el 2, la lista con el 1 y finalmente la lista vacía, ¿sí? Veamos nuevamente acá lo que se marca en rojo, cosas a tener o a prestar atención. Veamos qué pasa con tres elementos. Bueno, claramente el resultado es este que marcamos arriba, ¿no? Nuevamente lo que vamos a pensar acá es tratar de marcar en rojo algo que me puede llamar la atención, ¿sí? Veamos lo que se señala acá. Si pensamos algo que pueda haber, ¿no? ¿Cuál es el patrón que sucede con esto? Podemos ver claramente que hay algo que se puede pensar o una solución que se puede pensar de partes a partir de su ejecución previa, ¿no? Ejecución previa con una lista un poco más pequeña, ¿no? Fíjense que acá el proceso que estamos haciendo hacia adelante, ¿no? Construyendo partes o viendo las partes desde una lista vacía hasta una lista con tres elementos, nosotros estamos pensándolo o queremos pensarlo el patrón con una lista de tres elementos, llevarlo a dos y así a uno y así hasta ninguna o hasta una lista vacía, porque ese es el proceso que hacemos con la recursión, ¿no? Esa vuelta atrás, esa invocación a instancias más reducidas. Por lo tanto, ¿cómo construyo yo partes con un elemento pensándola con la ejecución o la resolución o evaluación de partes con una lista vacía? Bueno, básicamente fíjense que es lo que está en rojo. En rojo aparece justamente el resultado que me tiene que dar o los elementos que me tiene que dar partes ejecutado con una lista vacía. Y si yo lo pienso nuevamente en el siguiente paso inductivo que estamos haciendo, ¿no? Una lista con dos elementos, ¿cómo la construyo yo? El resultado a partir del resultado de ejecutar partes con un solo elemento, una instancia previa. Bueno,
se repiten ciertas cosas acá. En esto que está en rojo se repite que justamente estos dos listas, que son estos dos elementos que me devuelve, la ejecución con un elemento solo. ¿Sí? Por lo tanto, entonces tenemos un cierto patrón que se va de alguna manera reproduciendo. Porque en el caso de los tres elementos, la lista con el 3, 2, 1 se construye en parte con el resultado que nos da toda la ejecución del partes de 2, 1. Lo que nos falta ver acá es cómo construimos, o sea, el resto que nos falta, ¿no? Cómo construimos esto que nos falta acá que no estaba en el partes anterior. Una cosa ya es sencilla, o sea, o una cosa que ya puedo sacar es sencilla, que yo voy a concatenar el partes de la instancia previa, o por lo menos de la instancia previa pensándola como el tail, pues fíjense que el partes de 1 en realidad es el partes del tail de esta lista de 2, 1, ¿no? Porque yo le estaría sacando el 2. Y lo mismo sucede acá, yo le saco el 3 a este partes de 3, 2, 1, ¿no? A esta lista, y me queda el partes del 2, 1. Partes de 2, 1 sería la resolución previa que estoy pensando. Por lo tanto, yo tendría que concatenar esta resolución previa a qué? A algo que aparece acá adelante. Vamos a ver ese algo acá adelante cómo lo construimos. Empecemos por esta parte, ¿no? Yo, en esta instancia de ejecución, ¿sí? De partes con la lista 3, 2, 1, yo sé que ejecutando la operación partes con la lista, con el resto de la lista original, o sea, partes 2, 1, me va a dar este resultado, que tenemos pasado a este lado. ¿Sí? Este es el resultado que me da la ejecución de partes 2, 1, ¿sí? O sea, sacándole el head a lo que sería la lista original. Bueno, si yo ahora agarro esto y lo acopio esta lista original, o esta lista que me devolvió el partes previo, la copio y le agrego algo adelante de cada uno de estos elementos, fíjense que estoy construyendo acá un nuevo set de listas, ¿no? Un nuevo conjunto de listas que coincide con lo que yo tengo que agregar acá. Básicamente lo que estamos haciendo en esta operación es agregar la cabeza de la lista original, este 3, que aparece acá, ¿a quién? Se lo agrego a cada una de las listas que me devolvió el partes de la instancia anterior. A este 2, 1, 2, 1 y lista vacía le estoy agregando o insertando el 3 en cada una de esas listas. Por lo tanto, acá vamos a usar seguramente una operación que sea medio mágica por ahora, pero que se va a llamar insertar listas. En vez de insertar en una sola, vamos a agarrar una operación insertar listas, que dada una lista de listas, insertaremos un elemento en cada una de esas listas. ¿Sí? Bueno, y acá es importante la copia, porque fíjense que si yo no hiciese la copia, estaría insertando el 3 en esta misma lista, ¿no? O en esta misma lista de 2, en esta misma lista de 1. Y a mí lo que me interesa ahora es hacer una operación más, que es concatenarlas. Por lo tanto, la copia de la lista tiene que existir, porque esta lista que había quedado hasta acá, que me dio la resolución del partes previo, va a concatenarse con la modificación que le haga después. ¿Sí? Por lo tanto, es así que es importante copiar la lista. Por lo tanto, se resuelve el problema o la idea a estas dos, por lo menos como axiomas o estas dos fórmulas que estamos planteando, ¿no? En cada instancia recursiva lo que vamos a hacer es insertar en la cabeza de XS, ¿no? La cabeza de XS sería este 3 que aparece acá, por ejemplo en la instancia esta. Insertamos eso en donde, en todas las listas de las partes del resto de XS, o sea, partes de 2, 1, que sería esta instancia previa. ¿Y el segundo paso cuál sería? El segundo paso sería concatenar las listas del paso previo, obviamente, ¿no? Con las listas del partes del resto, ¿no? Con justamente esto que nos devolvió. Veamos cómo lo implementamos. Veamos cuál sería la forma de resolver esto de forma imperativa. Bueno, acá hay una operación de ayuda. Fíjense que es la operación que les comentaba, el insertar listas, que básicamente lo que hace es iterar sobre cada una de estas listas de XSS. Imaginemos de vuelta, XSS es esto, ¿no? En este caso sería la resolución del partes 2.1, esta forma de XSS. Bueno, en cada una de estas listas vamos a agregarle, porque fíjense que el XSS siendo lista tengo que iterar para modificar el dato que existe en cada una de estas listas. ¿Sí? Fíjense que estamos acá utilizando el puntero y es importante hacer esto porque lo que estamos haciendo es reemplazar la cabeza de esta lista. ¿Sí? Yo no puedo insertar directamente
en cada una de las listas. No puedo hacer una operación insertar, porque si yo hiciese eso estaría cambiando la referencia a la cabeza. Recordemos que el insertar ingresa o inserta elementos en la cabeza, o sea, aloca un nuevo nodo en memoria, y ese nuevo nodo en memoria, que es el nuevo, en realidad es un nuevo espacio de memoria que no es el mismo que tiene asignado el dato de cada uno de los nodos de la lista de listas. Es por eso que tenemos que hacer la inserción y luego modificar a dónde apunta ese dato, ¿sí? Así que se los dejo para que lo revisen y para que lo puedan analizar. Pero bueno, básicamente es una iteración sobre una lista de listas. Y de este lado tenemos el partes. El partes básicamente se divide como un caso base y un caso recursivo, que es lo que estamos trabajando. Y en el caso base lo que vamos a hacer es construir esta misma instancia, como habíamos dicho, de el partes de lista vacía, que sería esta instancia, una lista vacía grande, por decir algo, ¿no? Una lista de listas vacía, y adentro le insertamos una lista vacía. Fíjense qué es lo que estamos haciendo acá. Una lista vacía de XSS, que es la que pasa por referencia. Luego, en una variable local creamos una lista vacía, y luego insertamos esa lista vacía en esa variable por referencia. Estamos inicializando XSS en el caso base. Y en el caso recursivo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, obtenemos cada uno de estos, de esta cabeza, por ejemplo, en cada instancia, le hacemos el resto a esta lista, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, esto, recordemos que el parámetro que se pasa es una lista de enteros o una lista de elementos, no es una lista de listas, por lo tanto nos quedamos este elemento inicial y hacemos el resto para ejecutar el partes. Esto debe ser la instancia previa. Y la instancia previa lo que va a lograr es que nos genere acá en XSS, en la lista que vamos a devolver por referencia, realmente el resultado que esperamos del partes de la instancia previa. Así que nos va a llegar ya trabajado, esperamos, es como que estamos haciendo ese salto de fe, de que XSS va a tener acá el partes de XS, obviamente sin la cabeza pues hicimos el tail. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacíamos después? Esos pasos que habíamos visto, era primero copiábamos este resultado a una variable local que se llama YSS y luego insertamos en cada una de esas listas que nos devolvieron, con el insertar listas nuevo, el elemento que nos guardamos. Por lo tanto, al final lo único que tenemos que hacer es concatenar. Adelante de eso, pues al final también, porque no nos importa el orden de dónde estén ubicadas las listas, sí nos importa el orden de la sublista en sí, cada una de ellas, pero no nos importa en esto, el enunciado no nos explica, pero bueno, concatenamos en este caso el YSS con el XSS donde va a quedar por referencia. Y como esto sí es importante, como nosotros hemos copiado acá dos listas, XSS e YSS, para poder luego concatenarlas, una vez que yo las concatene ya puedo destruir este YSS, que es básicamente destruir estos nodos grandes que se alocaron para poder guardar qué. Y básicamente lo que guardaron estos nodos fueron punteros a otras listas, ¿no? Pero esos punteros a otras listas ya no son necesarios en XSS, o estos bloques no son necesarios, mejor dicho, en YSS, porque esos bloques ya no son necesarios porque los punteros a esas listas pregeneradas o que se hicieron con la inserción están concatenados acá o están guardados ya en la XSS concatenada. Es por eso que es necesario destruirla para poder liberar espacio en memoria. Esto suele darse en casi todas las operaciones que juguemos recursivas, donde existe algún tipo de copia en el medio. Cada vez que se copia algo, probablemente tengamos que destruirlo. La clave es dónde lo destruimos para que no nos confundamos y que no quede colgado nada. Esto era lo que comentamos antes del reemplazo del dato en la cabeza. Bueno, veamos un poco en juego en memoria cómo sería para ver de si queda bien claro la parte de cómo es la llamada recursiva y cada una de las instancias. Empezamos con partes del 321. Aquí tenemos la primera llamada y lo que obviamente tenemos en la primera llamada o primera invocación a partes es una variable local XS, que sería este parámetro que pasa por valor, que va a estar apuntando al mismo nodo donde venía el XS general, ¿sí? Esto es lo mismo que sucedía antes. Y vamos a tener una YSS sub 1 que hasta ahora está declarada acá, una lista de listas, pero hasta ahora no la usamos. Fíjense que en el caso recursivo no vamos a utilizar YSS hasta que después pase la línea 14 en abajo, ¿sí? No vamos a llegar todavía a eso. Lo que vamos a hacer es entrar obviamente en caso recursivo, por lo tanto vamos a la línea 11. En la línea 11, ¿qué va a pasar? Va a generarse una variable local x1, esta que está declarada acá, y va a tener el dato 3 porque es el que coincide con este dato de la cabeza, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Hacemos el tail, por lo tanto esta variable xs1 pasa a apuntar al resto. Entrando en la línea 13, ahora sí nos vamos en lo profundo en la recursión, a una nueva instancia de partes.
Por lo tanto, este partes 321 queda detenido acá y se apila un nuevo partes 21, o sea, se hace una invocación a partes con la lista 21. Y nuevamente lo mismo, XS sub 2 va a estar apuntando al 2 porque es lo mismo que estaba apuntando XS cuando lo llamamos con partes en este caso, del caso anterior. Y vamos a hacer el head, porque entra en caso recursivo, guardando el dato 2. Y vamos a hacer el tail de esta versión con la línea 12 de la segunda invocación recursiva. Pasamos a la tercera invocación recursiva. Línea 13 de la segunda invocación va a llamar nuevamente a partes. Se apila en la pila de ejecución, aparece una nueva invocación, ¿no? Esta sería la parte gráfica de cómo hacemos las llamadas, más que nada para seguir de memoria. ¿Y qué va a aparecer? Va a aparecer obviamente un XS sub 3, que va a apuntar a lo que verá antes el XS sub 2, cuando se llamó al partes. Va a hacerse, en caso recursivo, obviamente, la obtención de la cabeza y se va a hacer el tail. Por lo tanto, la XS sub 3 apunta a lista vacía y la llamada de la línea 13 de la tercera versión o en la tercera instancia de recursión va a llamar una vez más a partes, pero esta vez la llama con la lista vacía. Se apila una vez más en la pila de ejecución este nuevo procedimiento. XS sub 4 apunta a lista vacía claramente. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Entramos en caso base. Al entrar en caso base se inicializa XSS, por lo tanto se hace una lista vacía XSS, va a aparecer acá un nodo, obviamente a null. Acá estamos ahorrando la flecha al final, imaginemos de que en realidad XSS sí está apuntando a este null, ¿sí? Es una cuestión de la slide particular, no es un detalle que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es crear una lista vacía en YS. Por lo tanto, este YS se inserta luego en XSS. Así que este es el resultado que obtenemos al ejecutar el caso base de la cuarta instancia recursiva. Tenemos una lista vacía metida dentro de un nodo insertado en XSS. ¿Sí? Este es el resultado de XSS cuando termina la línea 9 de este partes con lista vacía de caso base. Obviamente termina el procedimiento ahora porque ya después entra el else que no va a entrar. ¿Y qué va a pasar? Se desapila de acá. Al desapilarse desaparece XS sub 4. Bueno, ¿qué nos queda pendiente hacer en el partes con un solo elemento? En la tercera invocación de partes. Nos queda hacer, obviamente, es copiar lista. ¿Qué copiamos? XSS a YSS. O sea que el YSS3 pasa a tener ahora lo mismo que tiene XSS, pero nada más que son copias. Lo que estamos copiando acá son nodos en particular. Fíjense que sería en este caso el único nodo este. La lista en sí no se copia, porque eso es una copia quizás en lo profundo. Por lo menos no ahora en el momento, ¿no? Después vamos a ver de que en realidad este nodo sí va a ser en realidad una copia, porque tendríamos que tener listas distintas, porque si no estaríamos modificando la misma. Así que el copiar lista tiene que considerar esa copia de la lista original, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener ahora la siguiente línea que es la 15. Insertamos en YSS los X. Este 1 que estaba acá guardado, X sub 3. Si esto no fuera una copia de esta lista vacía, también estaría insertado acá. Si fuera la misma referencia puntero, ¿sí? Así que tengamos en cuenta ese detalle. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Concatenamos. Concatenamos este resultado de YSS, de SS, ¿con qué? Con lo que tiene XSS. Por lo tanto, se agrega este único nodo. Fíjense que estamos concatenando listas de listas, por lo tanto, al concatenar listas de listas, estamos en realidad usando cada elemento de la lista ISS es una lista en sí, así que estamos concatenando listas. Muy bien, termina el procedimiento y ¿qué va a pasar? Se destruye YSS. Esto es una condición para poder liberar espacio en memoria. Esto es posible justamente porque estamos liberando el nodo de ISS, pero esta lista 1 se supone de que no se libera, o por lo menos habría que ver el procedimiento, sería como es el de inserción y el de destrucción, ¿no? Eso es propio de la implementación de esos procedimientos, pero bueno, son detalles que pueden chocarlos o les puede parecer cuando jueguen quizás con Python o algún otro lenguaje, que vean que pueden pasar cosas raras. Bueno, justamente tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Cómo estamos tratando los datos que están adentro, que son en realidad listas. Pueden ser punteros, pueden ser referencias, por lo tanto puede ser complicado si no se copia adecuadamente. Bueno, termina el procedimiento, se desapila todo lo que es de sub 3 y pasa a hacer o a continuar el procedimiento de la segunda instancia recursiva. ¿Qué nos queda pendiente hacer acá? Nos queda pendiente trabajar con la línea 14. Nuevamente lo mismo. Copiamos el YSS, lo que tiene XSS hasta ese momento.
Por lo tanto, tenemos un YSS con esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Insertamos este 2 en cada una de estas listas. Por lo tanto, YSS se transforma en esto. Y finalmente, ¿qué hacemos? Concatenamos esto con lo que tenía XSS. Por lo tanto, XSS se va construyendo en esto. Termina obviamente la concatenación, se puede destruir YSS, se puede ahora terminar el procedimiento porque no quedan más operaciones y desaparece esta instancia. Nos queda pendiente en la pila de ejecución lo que era el 321, esta primera llamada de invocación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es lo que nos queda pendiente. Copiar listas, línea 14. Terminó el partes previo y sigue en la línea 14. YSS ahora parece hacer la copia de esto. ¿Y ahora qué hacemos? Insertamos el 3 en cada una de estas listas. Al insertar el 3 en cada una de estas listas, ahora ya podemos concatenar esto con el XSS, por lo tanto me queda construida la XSS deseada del partes del 321. Se destruye YSS y termina el procedimiento que teníamos pendiente aquí, que era el partes original. Por lo tanto, esta es la forma de construir las sublistas a partir de una lista de elementos, en este caso son enteros, de forma recursiva.